Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar con todas y todos ustedes a través de la cadena Acoustic, quienes nos están escuchando a través del 1150 de la M, a quienes nos están mirando en su televisor por Albavisión, a quienes en redes sociales nos comentan, nos comparten, se los agradecemos. Recuerde, si aún no nos sigue, búsquenos como Acoustic Informa, Acoustic Noticias. Son las dos maneras en las que en las distintas plataformas de redes sociales usted nos va a poder encontrar. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en un día más, en una semana más, particularmente hoy, que es el Día Nacional del Maíz. Me da muchísimo gusto poderlo seguir celebrando, conmemorando con cada una y cada uno de ustedes en su televisor, en su radio, en redes sociales, o si nos mira por clips, también me da muchísimo gusto. Hoy tenemos dos invitados muy especiales para platicar acerca de este tema que es tan importante. Prácticamente llevamos unos 6 años celebrando el Día Nacional del Maíz de manera oficial, y cuando me refiero de manera oficial es porque en el Diario Oficial de la Federación, a través de muchas iniciativas, no solo del Senado, sino también por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y particularmente por quien en ese momento era secretario de Agricultura, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a quien le mandamos un cordial saludo hoy desde otros espacios donde también él está participando, sin dejar el agro. Impulsaron que el Día Nacional del Maíz se hiciera oficial, y con esto conllevaba muchas celebraciones, con esto conllevaba grandes iniciativas, darle visibilidad no solo de manera cultural, sino también de manera del agro, también desde las formas de las investigaciones, y por supuesto algo de lo que han trabajado muchísimas instituciones y colectivos, sobre todo los colectivos como Sin Maíz No Hay País, Semillas de Vida, entre muchas otras, ISIS, que son buenos amigos del programa, en fin, muchísimas otras instituciones han ido, y gobiernos también estatales, federales y municipales se suman a que este festejo del Día Nacional del Maíz tenga una resonancia, y desde Amanecer Campirano lo queremos hacer con estos grandes invitados. Y el primer gran invitado se suma desde la academia, por así llamarla, desde la investigación. El doctor es Edgardo Bautista Ramírez, investigador del Centro de Altos de Jalisco, del Centro de Investigación Regional Pacífico Centro, del INIFAP, con quien vamos a platicar acerca del maíz nativo, porque pues de ahí nace todo, ¿no, doctor? Bienvenido y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. En verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Pues sí, todo surge de los maíces nativos, y creo que hay un eslogan muy mexicano, ¿no? Que nosotros somos los hombres, las mujeres, y bueno, somos la gente del maíz, ¿no? Y creo que eso es muy aplicable porque pues no podemos comer si no hay tortillas. Esa es una realidad, y creo que es el legado más importante que nuestro país ha dejado a la humanidad. Así es, doctor. Quisiera a veces arrancar, o más bien en nuestro programa, aunque va dirigido a un sector importante de la población que se dedica a la producción, a la comercialización dentro, o que se encuentra dentro de alguna de las cadenas del sector primario mexicano, me gusta siempre iniciar, por si agarramos a un despistado por ahí que no esté tan mezclado con el sector primario, lo cual también, abro un paréntesis, es imposible, porque quienes tenemos la fortuna de comer y de comer diferentes variedades 3 veces al día, quienes son afortunados, etcétera, pues esto nos acerca más al sector primario. Entonces todos tenemos que ver con el sector primario de nuestro país, pero para quienes no están tan involucrados, doctor, explíqueles a qué nos referimos cuando hablamos de maíz nativo. Mire, en este proceso del maíz, si uno considera, hay maíces que han sido mejorados. No estamos hablando de ningún tema polémico como son los transgénicos. Hay maíces que han sido obtenidos mediante la selección, la hibridación, y todas esas son variedades registradas, las cuales están protegidas por ley. Pero llamamos específicamente maíces nativos a aquellos que son obtenidas desde tiempos ancestrales, ¿no? Y ahorita que nuestros productores, muchos de ellos, el 70% de ellos, obtienen su semilla de lo que ellos siguen cosechando. Y es una selección, llamémosle un tanto empírica. El doctor Turren, muchas otras personas lo han llamado como un mejoramiento autóctono, pero realmente es esa semilla que obtenemos a partir de una semilla que tiene una identidad local, que es parte ya de la cultura.
mientras que los híbridos y aquellos materiales mejorados, bueno, pues son obtenidas por centros de investigación que se adquieren en casas de semillas, ¿no? Y eso es lo diferente. En cuyo caso podemos pensar en dos sistemas, lo que llamamos el sistema formal de producción de semillas y el sistema, llamémosle local. La FAO lo llama un sistema informal, pero para nosotros no es un término que aplique. Nosotros vamos a llamarlo más como un sistema local. ¿Por qué? Porque ese es lo que da identidad a nuestras comunidades, ¿no? O sea, que cómo seleccionan su semilla y cómo la han mantenido por muchos años. Correcto. Y claro, eso lo podemos agrupar en razas, ¿no? O sea, ya cuando hacemos se hace la identificación racial, yo en lo personal no llego a esa parte, ¿no? Hay especialistas muy buenos, el doctor Pasca, el doctor César del Ángel, que se han especializado mucho en esta parte de la identificación racial de materiales, ¿no? Y eso hay que ligarlo con los pueblos indígenas, que esa es gran parte de nuestra riqueza. Tan importante es la cultura como la diversidad biológica en sí. Correcto, doctor. Esto es importante para todos aquellas que estamos viendo este tema del maíz. Me gustaría también que les dijera un poco cuál es la importancia no solo cultural, porque creo que últimamente la narrativa general, nacional, va un poco englobada a darle pues este reconocimiento cultural a nuestro maíz nativo. Pero me gustaría que también habláramos, no le resto importancia, tiene mucha importancia. Iniciamos esta conversación hablando de eso, venimos del maíz, somos los hombres y las mujeres del maíz, la raza del maíz, así tal cual se nos ha identificado a los mexicanos y es parte de nuestra identidad. Pero me gustaría que les hablara a las y los productores, productoras, a quienes nos estén mirando, que la importancia que tiene el maíz nativo como producción, como alimento, cómo ha sido importante conservarlo, conservar nuestras razas, conservar, pues prácticamente seguir estudiando nuestros suelos, nuestros maíces, nuestros granos, tener bancos de granos de maíz nativo en nuestros diferentes estados de la República, principalmente en Oaxaca, que es donde más razas de maíz nativo se conservan y se tienen. ¿Cuál es la importancia para el agro, para nuestra alimentación, seguir teniendo nuestro maíz nativo y no solo tenerlo, protegerlo? Fernanda, ocurren muchas cosas, ¿no? El otro día platicaba con mis compañeros de aquí del programa de mejoramiento y como tú bien lo dices, a lo mejor esto lo voy a encasillar en algo que espero no generar polémica, ¿no? O sea, no verlo solo de la parte romántica, ¿no? O sea, de que, oye, somos del maíz y hay que conservar la diversidad, no, sino que hay que ver la utilidad que le podemos dar. Entonces, en hacernos la pregunta correcta, es la que tú estás haciendo, o sea, ¿por qué tenemos que conservarlo? No solo porque somos del maíz, bueno, porque son fuentes de germoplasma. Podemos utilizar los potenciales, el potencial de uso. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una tlayuda de cualquier otro maíz a la tlayuda hecha específicamente con la raza con la que fue desarrollada, ¿no? Ese alimento en específico, el tejuino, muchas otras comidas, el pinole, o sea, muchas otras comidas y muchos otros derivados que nosotros podemos potencializar. O sea, tenemos que hacer que ese maíz nativo se vuelva no solo la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, sino que se vuelva un ingreso para que a medida en que ese pueda tener un potencial, pueda ser comercializado y vendido como se debe, sea también una medida de asegurar la resiliencia económica. O sea, estamos afectados también por el cambio climático. El cambio climático es algo que nos está amenazando. Entonces, entre más diversidad tengamos para enfrentarlo, mejor será. Esa es parte de lo que podemos ver. O sea, nos puede servir como fuente de genes, como fuentes de ingresos una vez que logremos la meta, pero es necesario que trabajemos juntos, que gobierno, que centros de investigación, que técnicos, que productores, que trabajemos juntos en ver qué más le podemos sacar. O sea, no solo es lo que asegura nuestra alimentación, porque si seamos sinceros, aunque se siembra 70% o más de la superficie sembrada de maíz en México, se hace con semillas de maíces nativos, no garantiza nuestra seguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a hacer para aumentar esa producción?
para que realmente garantice eso. Hay que trabajarle mucho, pero hay que considerar el potencial de uso. Correcto, eso es muy importante. Doctor Edgardo, ¿cómo acercamos a las y los productores? Hay cierta, más bien aquí como que en la confusión un poco también entro en el dilema de, hay una cierta población de productores y productoras que lo conservan, que lo cuidan, que lo mantienen, que ahí está el maíz. Pero ¿cómo acercamos a esta producción a más productores? ¿Es necesario acercarlos más? También cabe la pregunta porque pues de pronto están estas dos vertientes. Hay que hacernos un país más productivo, hay que producir más maíz. En eso está uno de nuestros estados graneleros por excelencia, que es Sinaloa, y que en estas temporadas, debido a la sequía, en los diferentes procesos y ciclos de cultivo, ha tenido una baja y se estimaba que en este año agrícola iban a tener una baja importante. Pero ¿cómo es necesario acercarnos a hacer una producción de maíz nativo en nuestro país, arraigarla cada vez más? ¿O cómo podemos enfrentar esta parte decisiva entre maíz nativo y hacer un maíz con mayor producción, un maíz, ojo, también como bien dijo el doctor, no estoy hablando de un maíz transgénico, recuerden que esa semilla está prohibida en nuestro país ya por decreto, pero estamos hablando a lo mejor de hacer un mejoramiento de las semillas, una hibridación, hacerlo mucho más rentable. Mire, yo en lo personal, sinceramente, todos los productores están cerca del maíz. No es cómo hacer más, es cómo hacerlo mejor. Cómo es que lo que tenemos hay que hacerlo mejor. O sea, hay que hacer prácticas culturales, refiriéndome desde la selección de semilla, desde cómo obtenemos la semilla misma, todo ese tipo de procesos. A la clasificación de la semilla, todo en el manejo en el campo, cómo podemos hacer mejor para que realmente se exprese el potencial productivo de cada material. O sea, sinceramente, tratar de que todos produzcamos maíz no nos va a llevar a mucho. ¿Por qué? Porque existen otros cultivos que pueden ser de mayor interés económico o incluso de interés cultural. Abrevio esto, yo soy de la Sierra Norte de Puebla. En la Sierra Norte de Puebla, en la parte en la que soy específicamente, en la parte que soy específicamente. Doctor, lo voy a interrumpir tantitito porque me ganó el tiempo. Tengo que ir a un corte comercial, pero regreso con usted en un segundo. Vamos a un corte aquí en Adelante, gracias. Y regresamos. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon. O llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente.
Sí, estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco como siempre su preferencia, que esté con nosotros. Estamos platicando acerca del maíz nativo en nuestro país, pero a propósito también de que el 29 de septiembre celebramos el Día Nacional del Maíz. Ya había yo dado un poco del contexto de cómo se da. Estamos platicando con el doctor Edgardo Bautista Ramírez, quien es investigador del Centro de Altos de Jalisco, del Centro de Investigaciones Regional Pacífico Centro del INIFAP. A propósito del Día del Maíz, quisimos traer el tema del maíz nativo. Platicábamos con el doctor y lo interrumpí en la idea. Particularmente nos decía usted que es de Puebla. Ahí sí. Nos estaba dando usted el dato. Mire, lo que quiero llegar con todo esto es de que no necesitamos más, solo hay que hacerlo bien. O sea, lo que sea que hagamos hay que hacerlo bien. O sea, ¿por qué? Porque le digo, en la Sierra Norte de Puebla, pues para nosotros el café es muy importante, es el cultivo que da sustento a la economía. Está el cacahuate, está en sembrar chiles, distintos cultivos que aseguran la economía. Entonces, en el caso del maíz, bueno, pues se puede relegando, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar las tecnologías y transferirlas hacia cosas que se hagan bien. Los productores que siembran maíz siempre han sido, literalmente podemos decir, los mismos, ¿no? Con el proceso de la sucesión generacional. Pero ahora hay que hacerlo mejor, porque ahora tenemos 130 millones de mexicanos que radican aquí, tan solo en nuestro país, que hay que alimentar. Y pues hay que hacerlo mejor. Hay que ver cómo podemos hacer eso. Y en eso, pues, que existan técnicos. Ahorita, tanto programas como Sembrando Vida, Agrosano, etcétera, muchos programas que están contratando técnicos para asesorar y mejorar la producción. Bueno, ese ya puede ser un inicio. ¿Por qué? Porque muchos de esos programas se apoyan de centros de investigación, como lo es el INIFAP, como son las universidades y demás. Y ahí es donde tiene que salir la tecnología para que podamos hacerlo mejor. No es que no quiera que seamos más, es porque empecemos, por aquellos que tenemos, hacerlo mejor. Correcto, doctor, esto es importante para que todos los involucrados en este tema pues lo tengamos presente. Y no solo aplica para el maíz, habrá que decirlo sinceramente, todo lo que se produzca, habrá que buscar que siempre sea mejor producido, cuidando todos los aspectos. En la parte medioambiental, sabemos, doctor, que hay el cambio climático, yo se los decía y se los sigo diciendo, se los he venido diciendo a todos mis entrevistados con quien he tenido la fortuna de conversar este año, ya no es algo allá lejano que decíamos, ¿no? Yo creo que desde el año pasado la realidad se nos vino encima de lo que hemos hecho con el cambio climático como humanidad. Desde esta sequía tan intensa que nos agarró hasta estas lluvias tan torrenciales que han llegado a ahogar a nuestros cultivos. Por ello, preguntarle, ¿cómo convivir con este cambio climático inminente y cómo le afecta a la producción de nuestro maíz nativo? ¿Te puedo contar una anécdota? Claro que sí, por favor. Fíjese que en el 2023 a un grupo de investigadores, entre ellos a su servidor, nos invitaron a participar en un proyecto, a diseñar un proyecto que le urgía al gobierno del estado de Michoacán, que era ver cómo podíamos generar diversidad para la resistencia a sequía. Y estoy hablando del 2023, ¿por qué? Porque la sequía en el 21, 22 y 23, casi todavía, en Michoacán pegó con fuerza. O sea, hubo pérdidas severas por sequía en distintas etapas de la planta. Y nos dijeron, oigan, pues ayúdanos. Y yo, sale. Y empezamos a armar un proyecto. Pues bueno, el año pasado no la tuvimos. Este año tenemos problemas, pero ahora no es de sequía, ahora es de inundación. Entonces, pues vuelvo al punto. Yo creo que aquí es donde tenemos que buscar mantener la diversidad. O sea, hacer selección, pero manteniendo la diversidad. ¿A qué me refiero a esto? Siempre, el método que han utilizado siempre los productores, solo hay que perfeccionarlo, hay que hacerlo un poquillo más eficiente. Sin duda, las condiciones climáticas ahora es un reto para aquellos que estudian esa parte, ¿no? Tratar de predecir cómo se va a comportar las condiciones climáticas en los siguientes años se vuelve
no sé, se vuelve algo el azar, o no sé, realmente es algo complicado porque las tendencias, como tú dices, se han manejado. Lo único que sí puedo decirte es que para enfrentar esas cosas y para hacernos resilientes a ese tipo de condiciones, y también para la escasez de comida, la diversidad es clave, pero solo hay que mantener la diversidad que soporte condiciones que soporte diferentes condiciones de producción. Correcto. La diversidad es clave. Ay, y justo ahí, doctor, ahora sí que le dio a la clave, porque me gustaría que nos contara en lo que nos va a restar de la entrevista, cómo el INIFAP está apoyando a esto, a la diversificación, a hacerlo mejor, a tener una mejor producción de maíz nativo. Mire, afortunadamente, iba a decir desafortunado, pero es muy afortunado que existen muchos especialistas y cada uno está enfocándose en su área. Nosotros como instituto atendemos cosas desde la conservación. ¿Por qué? Porque tenemos al Centro Nacional de Recursos Genéticos, tenemos otros bancos de semillas como los que se encuentran en el Cebamex, en el Valle de México. Tenemos gente especialista que se dedica a la identificación y caracterización racial, como es la gente de Iguala. Habemos otros, como su servidor, que nos estamos enfocando en las semillas, pero en las semillas de maíces nativos, y en tratar de demostrar cómo esas semillas pueden ser el inicio de toda una serie de actividades. Hay gente que está trabajando en el mejoramiento participativo. Se fomenta el uso de los bancos comunitarios de semilla desde el sexenio pasado. Este año, en algunas excepciones, todavía estamos continuando con eso, pero lo más importante es, más bien el riesgo que nosotros siempre corremos es cómo darle continuidad a nuestros proyectos de investigación. Eso siempre es un riesgo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos implementando, hace rato hablabas de los bancos comunitarios de semilla, ¿no? Uno de los grandes retos y desafíos que se enfrenta uno al proponer estas ideas con los productores es cómo hacer que ellos se apropien de esa idea. Ese es el más grande reto, porque uno puede llegar y decirles, miren, un banco comunitario se monta así. Y lo hacen. De hecho, en Michoacán se dice que teníamos 6 bancos comunitarios. Tuvimos el placer de visitar 3 de esos 6 y pues desafortunadamente la continuidad no era la que se esperaba, ¿no? Bueno, ellos no llamaban bancos, le llamaban casas de semillas. Entonces nosotros estamos tratando de que los bancos comunitarios que los propios productores se arraiguen de esa idea, que digan, sí, ya encuentro una utilidad en esto. Ese es el reto, demostrarles en este caso cómo un banco comunitario de semillas puede ser de mayor utilidad. Es preferible tenerlo a no tenerlo, pero tenerlo bien. Bueno, en el INIFAP, como repito, también pues muchos programas son apoyados por parte del instituto, ¿no? Apoyados incluso desde asesorías, seguimiento, desde el acompañamiento, la generación de nuevas tecnologías para ser transmitidas, la vinculación con otras dependencias. Como usted sabe, nosotros pertenecemos a Agricultura, pero también trabajamos con otras secretarías, ¿no? Y esas otras secretarías tratamos de vincularnos para hacer mejor las cosas, ¿no? Aprendiendo, enseñando y creciendo. Este es un gran mensaje que nos da, y qué bueno, que bendito la difusión, porque justo este es un gran mensaje, hacerlo, lo que nos dice el doctor Edgardo, y de verdad hay que tomarlo desde esa parte y desde esa conciencia, no solo productores, productoras, sino también quienes consumimos. Doctor, también esta parte, y quiero ir un poco encaminándonos a cerrar nuestra entrevista en la parte de nosotros como consumidores, aquellos que no tenemos la fortuna de estar en el campo, de ser productores o de habernos dedicado a un tema de investigación hacia el campo, como consumidores tenemos mucho que ver. ¿Cómo podemos fomentar que se siga produciendo nuestro maíz nativo, y cómo lo podemos apreciar y reconocer también desde un consumidor que se haga sus tortillas, que le guste pues degustar? Nosotros lo decíamos desde una manera mucho más sencilla. Venimos de consumir toda nuestra hermosa gastronomía, está hecha a base de maíz. Entonces, ¿cómo podemos
podemos ayudar también a que desde la gastronomía a lo mejor o desde quienes consumimos el maíz, que el maíz nativo siga presente en nuestras mesas? Híjole, me pone usted un reto muy difícil porque aunque he estudiado mucho esta parte, la parte del producto terminado de un maíz, todavía no llego a tanto, ¿no? Yo estoy en la parte de semillas y en la parte de la conservación, pero sí puedo decirle algo que me dijo la doctora Yolanda Salinas. Es especialista en tortillas, literalmente creo que de las 2 o 3 personas especialistas en tortillas que tenemos dentro del instituto. Ella me dijo una vez: Edgardo, toda tortilla recién hecha va a estar buena, pero la calidad de una tortilla la ves al día siguiente. Si con esa tortilla, al recalentarla, tú puedes volverla a hacer rollito, ¿no? El concepto que me manejo ella se llama rolabilidad. Entonces, esa parte, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que, pues, sin duda, visitar nuestros pueblos mágicos, ver qué se hace de maíz, empezar a encontrar la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Repito, hay muchas bebidas. El tejuino no se puede preparar con otro maíz que no sea harina de 8, maíz de 8, ¿no? Y varios de ese tipo de cultivos, ¿no? Fomentarlo. Aquellos que se dedican a eso, sin duda fomentarlo. Siempre se busca el sobreprecio, pero creo que por ahí no va el asunto, ¿no? Yo creo que el sobreprecio sí puede ser significativo, pero primero hay que generar la demanda, ¿no? Muy bien, doctor, me da muchísimo gusto haber platicado con usted. Siempre es un placer acercarnos al INIFAP desde sus distintos investigadores. Ya en otra ocasión me encantará platicar acerca de su expertise, lo que nos decía las semillas, la importancia. En esta ocasión quise hacerlo un poco más amplio, más general desde su punto, pero de verdad, doctor Edgardo, le agradezco muchísimo que haya colaborado este día con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y aquí estoy a sus órdenes. Pues bueno, público, ahí lo tiene el primer gran invitado. Vaya usted y consulte el INIFAP, www.gov.mx/INIFAP, y ahí va a encontrar muchísima información y esperemos que en estos próximos días sigan subiendo más en torno al maíz de nuestro país. Le agradezco al doctor y nosotros vamos a ir a un corte comercial porque regresando vamos a tener más acerca del maíz. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y listo. Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Conoce los nuevos contenedores expandibles transportables de última generación Mecatec. 4 pasos en 4 minutos. Acomoda, engancha, levanta y arma. Construidos con una estructura de acero de 3.5 milímetros, cuentan con ventanas de aluminio y puertas ligeras. Mecatec te ofrece la solución más rentable, rápida y económica para la edificación instantánea de espacios útiles. Los contenedores expandibles transportables Mecatec son 100% resistentes al agua y a prueba de fuego. Utilízalos para centros de atención, almacenes, viviendas temporales o alojamientos para construcciones. Cuentan con un sistema de aislamiento térmico que permite operatividad continua. Llama ahora al 55 41 69 1500 o visítanos en www.mecatec.tv y conoce los atractivos precios de contado y meses sin intereses. Armado fácil y seguro en minutos. Mecatec es innovación en contenedores expandibles transportables.
Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole como siempre su preferencia y recordándole las vías de comunicación a través de las redes sociales. Recuerde buscarnos como Acoustic Informa, Acoustic Noticias. Son las dos maneras en las que nos va a poder encontrar, ya sea en Facebook, en Twitter, bueno, ahora X, en TikTok y en YouTube, así como en todas las que estén próximas a salir. También vamos a estar ahí con los diferentes contenidos, no solo de Amanecer Campirano, sino también de los distintos programas, como Cáigase en la Cama con Fer Tapia, con algunos otros como Ana María Domínguez en La Pura Bandota, las noticias, entre muchas otras fuentes de información, que ahí estaremos nuestros compañeros de toda la barra programática de Acoustic. Y en este Día del Maíz nos vamos desde la investigación en los maíces nativos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, quien es de verdad a quien le agradezco, a todo el equipo del Senacica, que siempre nos acerca a las y los mejores especialistas, y en esta ocasión nos acercó a una de las especialistas que ellos tienen, a la maestra en ciencias Sandra Flores Escobar, quien es responsable de la coordinación regional del manejo fitosanitario de cultivos en el Senacica, de cultivos básicos en el Senacica. Maestra Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, María Fernanda. Gracias por la invitación. Pues bueno, con la doctora vamos a estar platicando porque hablábamos un poco fuera del aire y yo le decía, siéntase cómoda porque le voy a hacer preguntas de primaria, porque pues justo quiero que todo el público en este Día del Maíz valoremos no solo el trabajo de las y los productores que se dedican a este grano tan importante, lo decíamos en la anterior entrevista, mucho tema es cultural también. Mucho tema está alrededor de somos los hijos del maíz, de nuestra gastronomía. En los 32 estados de la República hay un platillo particular, específico, que se elabora con maíz. Pero, ¿qué pasa para que eso suceda? ¿Qué sucede en el campo? ¿Qué sucede en nuestros suelos? ¿Qué sucede con el Senacica y el maíz? En el sentido de, si nuestro público no lo sabe, yo creo que sí, porque son productores, productoras, investigadores, etcétera, pues en el maíz, así como muchos otros cultivos, hay que cuidarlo desde plagas y enfermedades. Y eso me gustaría primero preguntarle, maestra, ¿el maíz tiene plagas y enfermedades o tiene plagas o enfermedades o todo le puede pasar al maíz hablando de plagas y enfermedades? El maíz tiene plagas y enfermedades. Las principales plagas que tiene y que podemos encontrar siempre es el gusano cogollero, el gusano elotero, gallina ciega, chapulín. En algunas ocasiones puede llegar otras plagas que no se presentan comúnmente, pero las condiciones en esa temporada pueden propiciar su presencia, como gusano soldado. También tenemos enfermedades, tenemos a la roya, tenemos la mancha de asfalto, fusarium cuando es pequeño, también lo tenemos en la mazorca. Entonces sí hay plagas y enfermedades que afectan al maíz. Me iba a ir primero con plagas, pero mencionó una que yo en mi inconocimiento, en mi desconocimiento más bien, dijo la roya. Sí. Yo la ubicaba esa en café. ¿Pero es la misma? ¿Es otra enfermedad? ¿O cómo la distinguimos? No, es diferente. Las royas son específicas y la de maíz es diferente a la roya del café. ¿Cómo le podemos explicar a nuestro público, maestra, la parte de una plaga? Ya nos hablaba usted la de la gallina, la de otras gusanos, distintas variedades, cogollero, etcétera. ¿Cómo podemos distinguir una plaga de una enfermedad? Bueno, las plagas por lo regular van a ser insectos que podemos ver, observar en cualquiera de sus estadios, larva, huevo, larva, pupa o adulto. Y las enfermedades no vamos a ver como tal al organismo, sino la sintomatología que ocasiona. Por ejemplo, en la roya vamos a ver pústulas. Y esas pústulas las ocasiona, por ejemplo, el hongo, pero no lo vas a ver como tal, así como el insecto o la plaga, ¿no?, que estamos hablando. Que están ahí presentes. Así. En el caso de las plagas, por ejemplo, va a variar, ya nos decía usted, de distintos factores, pero me gustaría un poco hablar de regiones en cuanto al maíz. En nuestro país, como ustedes lo saben, en los 32 estados de la República se produce maíz de distintos tipos, de distintas variedades
híbridos, nativos, etcétera. En este sentido, maestra, me gustaría que nos ayudara a por región un poco, que nos dijera cuáles son las plagas más comunes y cómo las y los productores están combatiéndola, cómo se puede combatir las plagas de manera un poco general. Las plagas más comunes son gusano cogollero, que empieza desde la etapa temprana de la planta. Tenemos al gusano elotero, que ya está en la fructificación, como lo dice su nombre, ya que se empieza a producir el elote. Tenemos a la gallina ciega, que se va a las raíces de la planta. Y podríamos decir que son de las más importantes y de las que cobran importancia a nivel nacional. ¿Cómo se manejan? Bueno, en Senacica se tiene una estrategia de manejo fitosanitario para estas plagas y lo principal en el Senacica primero es prevenir. Entonces ahí tenemos el monitoreo. El monitoreo para gusano cogollero y gusano elotero. Se hace mediante el uso de trampas a las cuales se les instala feromona sexual para atraer machos. Entonces, si estas trampas las instalamos al inicio de la siembra o un par de semanas antes de la siembra, podemos empezar a detectar la llegada de los primeros adultos o de los adultos que ya están alrededor. Entonces eso nos permite saber que sí vamos a tener la plaga, que ya está cercana, y empezar a hacer un manejo preventivo. El manejo preventivo lo hacemos con el uso de en este caso, de gusano cogollero, el uso de parasitoides o depredadores, que pueden ser crisopas o pueden ser tricogramas. Eso sería lo primero. En el gusano elotero pasa algo similar. Se realiza un monitoreo en el momento antes de que empiece a espigar, para detectar también. Si vemos que ya va a estar presente, empiezan a caer los primeros adultos, hacemos un manejo usando igual depredadores o parasitoides como crisopas y tricogramas, para empezar a atacar desde el huevecillo, desde que está en huevecillo la plaga. O sea, van a llegar a ovipositar y lo vamos a empezar a atacar. Entonces, en este sentido, pues desde ahí estamos haciendo, ¿no? La prevención. Para gallina ciega es lo mismo, se hace un muestreo previo a la siembra. Y si nosotros encontramos gallina ciega y vemos que ya hay lo que marca la estrategia al realizar el muestreo 3 larvas de gallina ciega, también vamos a empezar a hacer el control. Se puede hacer en la semilla o se puede realizar al momento de la siembra para bajar la incidencia. Entonces lo primero pues es prevenir, monitorear, muestrear, prevenir, y ya después viene el otro control, ¿no? Esto pasa cuando no hay un monitoreo, un muestreo, pues ya llega la plaga y dices, bueno, sí, hay que atacar. La plaga. Sí, entonces ahí ya incluso pueden aplicarse medidas de control químico, pero lo principal es lo sostenible, el monitoreo y el control biológico. Que eso es bien importante, público, que lo tengamos en cuenta, porque las y los productores tienen que tener muy consciente esta parte, y nosotros también como consumidores, en el sentido de lo primero en todo en esta vida, para lo que se aplica para nuestros maíces, nuestras plagas de maíz y enfermedades en el maíz, pero aplica para todo en la vida, hay que estar primero prevenidos, hacer trabajos de prevención, que en eso el Senacica, pues habrá que decirlo con todas sus letras, son expertos. Ellos prefieren y gastan menos recursos, hablándolo ya de manera monetaria, cuando se trata de este sentido, se gasta mucho menos cuando hacemos una prevención en todo sentido, y en este caso pues en las plagas de maíz más. Maestra, una duda un poco a lo mejor obvia para quienes son expertos, para mí no es tan obvia. Estas mismas plagas, ¿puede ser a maíz nativo, a maíz híbrido? Ahora sí que hay distinción por parte de estos gusanos, de decir, mejor me voy a porque sabe más rico, a lo mejor el maíz nativo tiene unas propiedades donde les gusta más, o de qué varía un poco que las plagas, que nuestro cultivo sea propicio a estas plagas. No hay distinción. Sí llegan las plagas a todos. A todos los maíces. Sin embargo, sí hay susceptibilidad.
O sea, hay variedades de maíz que son más susceptibles que otras, ¿no? Mucho de la susceptibilidad pues lo va a indicar, por ejemplo, la serosidad de las hojas, e incluso pues en el cuestión de ya del elote, pues también, ¿no? O sea, si es más suave, más duro el grano, pero a todo le llega. Pero sí hay unos más susceptibles que otros. Que otros, correcto. Ahora vamos al tema en esta parte del Senacica. Ya tenemos, ahora sí que ya nos cayó la plaga. Ya no hubo parte de seguimiento, monitoreo, ya no se hizo. Entonces el productor se acerca con ustedes como Senacica y ¿cómo busca el Senacica tratar de apoyarlos una vez que la plaga ya está? ¿Por qué se lo pregunto, maestra? Porque cuéntele también a nuestro auditorio qué sucede cuando ya tiene una plaga. ¿Qué le sucede al productor cuando ya la plaga le cayó y el Senacica, pues digamos que de alguna manera ahora sí que ya se le habló tarde al superhéroe Senacica y ya tenemos la plaga? ¿Cómo lo apoya desde ahí el Senacica a estos productores? El Senacica apoya a los productores a través del personal que están en los organismos auxiliares, que regularmente son los comités estatales de sanidad vegetal que hay en cada estado. Y primeramente se le aborda con una capacitación, o sea, el por qué llegamos a ese punto de tener ya posiblemente graves daños con la plaga o daños ya avanzados. Explicar el ciclo de la plaga, el por qué llega, cómo puedes prevenir, invitarlos a usar medidas como el monitoreo, el muestreo, incluso si está en posibilidades del número de personal que cuenta el comité, ellos mismos les hacen ese trabajo pues de llegar a muestrear, monitorear y pues ya después viene también ya la recomendación, ¿no? Si todavía estamos en posibilidades de que con un control biológico se pueda bajar la población, esa sería una recomendación. Si ya está alto la población, que ellos lo hacen, la determinan al hacer el muestreo. Realizan el muestreo y determinan la población es alta o baja y qué es lo que procede. Si no, ya viene un uso de algún control químico, ¿no? que ya pueda ayudar a bajar de una manera más abrupta la población. Siempre recomendando insumos que tengan registro COFEPRIS. Correcto. Doctora, maestra, yo con lo doctora. Ay, gracias. Maestra, denos un segundito porque tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos, vamos a seguir platicando acerca de las plagas y enfermedades que a nuestro maíz le puede llegar a tocar. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más, con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y listo. Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon. O llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. ¿Rentas, vendes o rematas algún inmueble? No te compliques más. Contáctanos omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec.
Mecanización inteligente. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgie de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgie de Vectec. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano con la maestra en ciencias Sandra Flores Escobar, quien es responsable de la Coordinación Regional del Manejo Fitosanitario de Cultivos Básicos en el Senacica, a quien le agradezco que se haya dado la vuelta hasta acá, hasta nuestro estudio, para hablarnos un poquito más de las plagas y enfermedades que le pegan al maíz. En el primer bloque, quienes nos están acompañando, pues ya escucharon las diferentes plagas que le puede tocar a nuestros cultivos de maíz, que no hay una distinción, que sí hay susceptibilidades. Y por supuesto también ya nos dijo cómo el productor, la productora se puede acercar al Senacica. Resalto cosas importantísimas como lo principal, siempre lo ha recomendado el Senacica y se los digo desde hace 9 años que estoy en el sector, siempre el Senacica ha recomendado el manejo preventivo. Pero si por alguna razón ya les cayó, ahora sí que la plaga o el chahuistle, vayan con el Senacica, ellos también los van a apoyar, ayudar a hacer un control en donde los daños sean menores. Esta sí es una duda genuina, más allá desde mi desconocimiento también, evidentemente, de que yo no soy productora de maíz. En el tema, maestra, se llega a perder, todavía podemos tener esto, o todavía se presentan estos casos de podemos llegar a tener la pérdida total de nuestro ciclo agrícola del maíz por una plaga que no le dimos monitoreo, que no le dimos seguimiento, que vimos que estaba ahí, que de todas maneras por alguna razón de la vida, que espero que no suceda, pero sí sucedió, se ha llegado todavía en estos ciclos. ¿Ustedes han tenido pérdidas totales del maíz por una plaga en algún estado de la República? No tenemos reportado alguna pérdida total. Sí, pues sí llega a haber pérdidas y pueden ser a lo mejor un poco, o sea, un tanto significativas, pero no, hasta ahorita no hemos tenido ningún reporte de alguna pérdida total o en alguna región, municipio, no. No. Eso habla también, auditorio, del buen trabajo y coordinación que existe. Muchas personas que no estamos tan cercanas al campo mexicano podríamos saber o tenemos que tener en conciencia que la tortilla que tenemos, que los sopes, las flautas, etcétera, toda la gastronomía que podamos tener en el día a día que involucre nuestro maíz y nuestras tortillas, pues bueno, finalmente el que sigamos teniéndolo habla de que hay un buen manejo y una buena coordinación entre productores y productoras, así con el Senacica, con sus diferentes especialistas. Ahora quiero brincar un poco, maestra, la parte de las enfermedades. No quisiera ponerlo así, pero tampoco tengo una forma diferente de preguntárselo, así que igual estoy mal en cómo lo pregunto, pero ¿qué es más grave, maestra? ¿Que te caiga una plaga o que te caiga una enfermedad para el productor promedio de nuestro país? ¿Qué sería lo más grave que sucede? Pues yo creo que es igual de grave. La gravedad lo va a dar siempre el no hacer un manejo oportuno, definitivamente. Entonces, no importa si una plaga, una enfermedad, si no se le da el manejo, pues vamos a ver las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que hacen los comités, capacitar previo a la siembra a los productores para que ellos puedan ir preveniendo y sobre todo adoptando esa estrategia de prevenir, de usar entomopatógenos o utilizar depredadores, parasitoides, con la finalidad de reducir en tiempo y forma, por así decirlo, pero también de ser amigables con el ambiente. Entonces, considero que cuando no hay un buen manejo es igual de Lo de grave es no tener un buen manejo. Exacto. Esa es la respuesta que la maestra nos dice. Maestra, también en esta parte ahora, ya nos dijo las principales plagas con las que se presentan en nuestro país y ya nos habló bastante de ese tema. Ahora me gustaría en el tema de enfermedades. ¿Cuáles son las principales enfermedades? Y aquí también, aunado un poco con el tema de plagas, preguntarle, también hay un manejo
agroecológico o mucho más sustentable, o con las enfermedades es diferente? Necesariamente tendríamos, o sea, ¿cómo la manejan? O sea, si hay un manejo mucho más sustentable, o lo hacen sí a través, porque las enfermedades así lo requirieran, de un tema químico. Para las enfermedades nos basamos más un poco, o sea, se basa uno más en las alertas tempranas. Existe un sistema de alerta temprana que, con base a los pronósticos del ambiente y de las enfermedades que se presentan en las diferentes regiones o entidades, es el momento en que esas alertas le avisan se emiten y se dan a conocer a los comités estatales con la finalidad de saber que puede haber una enfermedad que nos va a afectar. Entonces ahí es un poquito, como no es tan fácil de monitorearlo como el insecto, se basa más en los pronósticos y en emitir alertas que nos permita actuar. Correcto. Entre las enfermedades, maestra, más comunes con las que se han presentado a lo largo de los muchos años que ustedes llevan trabajándolas, ¿cuáles son? Pues las enfermedades más comunes, como te comentaba, es la roya, daños en raíz cuando es pequeña la plaga por fusarium regularmente. Tenemos el huitlacoche, que es otro tipo de roya. Tenemos la roya de la hoja y la roya que se da en el elote, por así decirlo. Y son de las principales. Hay una que está muy regionalizada hacia Chiapas, Veracruz, que se le llama mancha de chapopote, porque deja justamente unas manchitas como de chapopote. Entonces, son, digamos, que de las más comunes que se puede encontrar. Y maestra, si le cae alguna de estas enfermedades u otras a nuestro maíz, ¿también es pérdida, como lo sucedería a lo mejor también con las plagas? Que creo que no se lo pregunté. En ambos casos, si tenemos plagas o tenemos alguna enfermedad presente en los cultivos, evidentemente, a lo mejor y no, si a nuestro producto como tal, ahora sí que a nuestra mazorca, a nuestra raíz, si le cae, ya no lo hace comestible para nosotros como seres humanos. No, realmente pues las enfermedades, como van más al follaje o a la raíz, lo que hace es reducir la producción, pero no nos afecta para el consumo, porque incluso pues al huitlacoche también lo consumimos. Entonces, no, realmente no nos afecta para consumirlo. Lo que le afecta al productor es directo en su rendimiento, en su producción. Que justo ahí es donde es la importancia de acercarse al Senacica en este sentido, porque si bien a lo mejor a nosotros por eso les digo, a lo mejor a nosotros como consumidores, pues decimos, pues ahí están, mientras yo siga teniendo tortilla, maíz, y hasta me innovaron y ya traemos huitlacoche y ya no lo comemos cuando es una enfermedad, pues al productor sí hay una afectación importante. En el caso de las enfermedades, ¿qué lo propicia o qué lo hace susceptible que le llegue una enfermedad o no? Ya nos decía un poco la maestra, el ambiente, pero tiene que ver también un tema de suelo, de cambio climático. No sé, maestra, ¿cuáles serían como las condiciones que dicen, pues sí o sí, probablemente haya una enfermedad? Pues más que nada son las condiciones de humedad relativa y temperatura, porque las enfermedades están muy vinculadas a un cierto rango de temperatura o de humedad. Entonces, si no se presentan esos rangos, no se va a presentar la enfermedad. Entonces, eso es lo que más que nada digamos que ¿cómo se puede decir? Marca, ajá, sí, exacto. Y pues prácticamente es eso. En cuanto al suelo, influye si, por ejemplo, hemos dejado o no hemos dado manejo en ciclos anteriores, para el caso de fusarium, por ejemplo, en la raíz, pues si no hay un manejo, ahí se van a quedar los conidios, por así decirlo, y eso es lo que va a infectar en el siguiente ciclo. Entonces, por eso también es importante el manejo, ¿no? En cuestión de plagas de suelo o de enfermedades en suelo, hacer un manejo para evitar que posteriormente en otro ciclo prospere. Ok, maestra. En este sentido, nuevamente preguntarle, la misma dinámica una vez que ya, pues ahora sí, no hubo un manejo preventivo, no nos acercamos,
¿qué hacemos si soy productora y ya tengo una enfermedad inminente, ya la tengo ahí? ¿Cómo me vuelvo a acercar a los comités estatales de sanidad vegetal o cómo se hace el manejo una vez que la enfermedad ya está presente en los cultivos? Sí, si ya la tienen presente y no tuvieron una atención anteriormente, se pueden acercar a los comités para que los asesoren en cómo realizar un control de manera que no se siga comprometiendo su producción, ¿no? Entonces, no hay momento, más bien en cualquier momento es oportuno para acercarse a los comités. Correcto, maestra. Y en esta parte, las y los productores, ¿cuál sería la mejor vinculación con ustedes? Ya un poco también encaminándonos en el cierre de nuestra entrevista, nos encantaría durar a más, pero a veces el tiempo es corto. ¿Cómo podemos acercarnos si ya somos productores, si no, si queremos llegar a esta parte, si soy nueva en la producción de maíz? ¿Cuál es la recomendación? Los canales en donde los podemos buscar, si se encuentran en representaciones en cada estado y la manera en la que podemos, Senacica y los productores, estar cercanos para que fluya la producción de maíz en nuestro país. Claro, bueno, sí, como Senacica, en cada estado hay una representación, también se pueden acercar a ellas, en cada estado está un comité estatal de sanidad vegetal y se pueden acercar. Por lo regular, cada comité tiene su página web y ahí marcan sus datos de contacto. Entonces pueden de esa manera contactarlos. Y en Senacica pues está la línea de ayuda, también ahí se pueden comunicar y ya de ahí pues se les turna, ¿no?, a los comités que les corresponde. Desde Avise, que según entiendo es la aplicación, ¿también lo pueden hacer? También hay una aplicación que, bueno, la que nosotros estamos usando ahorita se llama Senacica Asiste. Esa aplicación la descargan, les van a pedir su correo y su número y ahí mandan las fotos de los daños que están teniendo, llega a la plataforma, nosotros la revisamos y de ahí lo direccionamos a quien corresponde que dé la atención. Senacica Asiste. Senacica Asiste, ahí lo tienen. Igual acérquense a su página web www.gov.mx/Senacica, las redes sociales @Senacica, tal cual los van a poder encontrar y ahí van a estar. Es muy importante también que de la mano nos vayamos con las y los productores con estas nuevas tecnologías, quienes tengan la oportunidad de contar con estas tecnologías y tener estas coberturas, pues que se acerquen productivamente a ellos. Quiero agradecerle a la maestra Sandra Flores Escobar, responsable de la Coordinación Regional del Manejo Fitosanitario de Cultivos Básicos del Senacica, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros hemos llegado al final de Amanecer Campirano. Les agradecemos, les pedimos que sigan festejando al maíz, no solo en este día, sino todos los días de nuestra vida, que podamos celebrar al maíz y a nuestros productores, el reconocimiento a nuestras productoras que están a cargo de este cultivo básico. Muchas gracias, quédense con Fer Tapia. Nos vemos en nuestro próximo Amanecer.